El contexto de tasas de interés reguladas y fuertemente negativas en términos reales, pese a los numerosos intentos de direccionar la oferta de crédito, generó una declinación en la demanda de activos financieros domésticos y tuvo como correlato una fuerte contracción del crédito al sector privado. La combinación de inflación, represión financiera, en el periodo solo tuvo como resultado raquitismo financiero y desintermediación crediticia. Una parte significativa de los ahorros se volcó a la demanda de activos inmobiliarios, que en esas décadas se transformaron en un conveniente refugio frente a la inestabilidad nominal. El virtual colapso de la demanda por activos financieros domésticos y los recurrentes intentos de huida del peso frente al agravamiento de los desequilibrios adicionaron nuevas fuentes de inestabilidad a la dinámica de corto plazo de la economía. Será cada vez más inflacionario financiar emisión monetaria, el déficit. El episodio del Rodrigazo, en 1975, marcó un quiebre en el comportamiento de la economía argentina. En tanto, implicó el ingreso a un régimen de alta inflación. El régimen de alta inflación implicará una creciente adaptación de los comportamientos microeconómicos y las instituciones a un entorno de marcada inestabilidad nominal. Conforme los agentes conviven con la inflación crónica, se protegerán desarrollando distintos mecanismos de cobertura. Una creciente preferencia por el dólar como activo de reserva, así como un paulatino acortamiento de la estructura de los contratos, dotarán de nuevos rasgos al proceso inflacionario. La existencia de contratos indexados impartirá inercia o persistencia a la tasa de inflación. Con respecto al Rodrigazo, lo que tenemos que poner de resalto es las características de este programa implementado bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón por el ministro Rodrigo, que anunció por la cadena nacional de radio y televisión un ajuste que consistía devaluación del peso en relación con el dólar del 160%, pasando en el caso comercial, de una tasa de 10 pesos por dólar a otra de 26. Desdoblamiento del mercado cambiario respecto al dólar, el dólar turístico, a una tasa de 45 pesos por dólar. Alza de 75% en las tarifas eléctricas y 180% en los combustibles. Y como contraparte, el plan económico establecía un tope del 40% para los aumentos salariales acordados en las paritarias. Evidentemente esta situación se desbordó al no tener la presidenta María Estela de Perón apoyo político. Los sindicatos hicieron por primera vez una huelga de 48 horas a un gobierno peronista y finalmente los trabajadores consiguieron un aumento del 180% en los salarios, por lo cual todo este ajuste fue licuado por la inflación. A partir de ahí, como dijimos, la inflación crónica comenzó a estar en niveles mucho más altos de lo que existían previamente y se desarrollaron distintos programas, de los cuales solo los vamos a mencionar para ir a los dos últimos, que son la convertibilidad y la posconvertibilidad. En el año 1997, la apertura financiera y la tablita. En 1985, el gobierno de Alfonsín impuso el austral. En 1989 y 1990, el plan Bonex. Y en 1991, la convertibilidad. Vamos a entrar de lleno en los dos últimos modelos, que son la convertibilidad y la posconvertibilidad. Ahora bien, para explicar la convertibilidad es necesario entender qué significa el modelo de caja de conversión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ortodoxia económica que se basaban en la idea de clásicas de equilibrio fiscal y patrón oro?
En resumidas palabras, el Estado tenía que ajustar los gastos a sus ingresos, a fin de no generar un déficit que por ende debiera cubrirse mediante la emisión de deuda o la expansión monetaria. De ese modo, a diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores, el circulante monetario estaría respaldado en los bancos por las reservas y la expansión de la oferta monetaria se daría a partir de la acumulación de reservas por saldos favorables en la balanza de pago. La reducción de dichas reservas estaba asociada a la contracción monetaria que acarreaba a su vez la de la economía. Si ella sucedía, los precios y la demanda bajarían, con lo cual se favorecerían las exportaciones y eso contribuía a superar los problemas hasta tanto se restablecieran los saldos favorables en el comercio exterior y el arribo de capitales externos. Estos mecanismos, se creía, podían ajustarse de modo automático y con ello se lograba evitar crisis profundas. Bueno, este es el modelo en el cual se basó la convertibilidad. Vamos a detallar ahora cómo fue el desarrollo de la convertibilidad y consecuentemente cómo fue su crisis. En 1991 se estableció un estricto régimen de convertibilidad monetaria con el dólar estadounidense. La renuncia de una política monetaria autónoma era un intento de comprar una reputación y una disciplina que las instituciones fiscales y monetarias internas parecían incapaces de brindar. La caja de conversión suponía al mismo tiempo la reedición del único esquema que en el pasado y solo transitoriamente parecía haber asegurado un mínimo de estabilidad nominal en la accidentada historia monetaria argentina. Inspirado en el plan de estabilización adoptado en Alemania luego de la hiperinflación, la implementación en 1991 de la convertibilidad buscó producir una reversión drástica de las expectativas mediante la adopción de una regla de política establecida por ley, fijando la paridad del peso argentino al dólar estadounidense. Al mismo tiempo se implementó una ambiciosa reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambos instrumentos limitaban severamente tanto la posibilidad de devaluar la moneda como la de financiar al fisco o a los bancos vía emisión monetaria. En particular, la reforma implicó un cambio muy sustancial en las instituciones monetarias, aunque con aristas potencialmente problemáticas. Al mismo tiempo que se otorgaba al Banco Central independencia respecto del gobierno para poner límites institucionales a la dominancia fiscal, el ente monetario no podía financiar al gobierno más allá de un límite muy restringido, también se limitaba la capacidad del Banco Central de cumplir con sus dos roles centrales. Actuar contracíclicamente frente a eventos que pudieran perturbar la economía o cumplir con el rol de prestamista de última instancia en caso de una crisis de carácter sistémico. Ambos roles implicaban la creación autónoma de dinero fiduciario, algo que el Banco Central estaba impedido de hacer bajo el nuevo esquema monetario. Se trataba sin duda de restricciones muy extremas, pero que tenían a su vez un objetivo muy claro: hacer la fijación del peso suficientemente creíble para el público como para lograr la reducción permanente de la inflación. En ese aspecto, la convertibilidad fue muy exitosa. En 9 meses, la inflación se redujo del 27% mensual al 0,4% mensual, y en promedio fue el 1,8% durante 10 años de convertibilidad. La estabilización produjo también una rápida remonetización de la economía, fenómeno también esperado a la salida del episodio hiperinflacionario. La institución de un nuevo régimen monetario fue acompañada también de una radical reforma y apertura financiera, cuyo rasgo más distintivo fue la dolarización bancaria, posibilitada en gran medida por la ley de convertibilidad, que hacía suficientemente creíble la fijación al dólar estadounidense. Dadas las enormes desconfianzas del público en el sistema financiero, producto de las sucesivas confiscaciones y la dolarización de activos que de hecho existía en la economía, se creía que un sistema financiero dolarizado era el único camino posible para recuperar la intermediación financiera en una economía cuyos niveles de monetización y créditos en relación al Producto Bruto Interno habían alcanzado niveles extremadamente reducidos.
De hecho, medida por el agregado bimonetario que incluye el 50% de los depósitos en caja de ahorro en dólares, el ratio M2, el PBI creció. M2 con respecto al PBI creció 4,3% en 1990 a 10,8% en 1994 y fue en promedio durante la convertibilidad de 9,6%. Por su parte, el crédito a Producto Bruto Interno se incrementó rápidamente, pasando de un 10% en 1990 a 22,4% en 1998. En el plano regulatorio prudencial, se avanzó en la adopción de estándares internacionales del Comité de Basilea. Este marco regulatorio, que incluía requisitos de capitales mínimos y de liquidez, así como restricciones de financiamiento de empresas vinculadas, en el caso de la Argentina, era muy estricto en términos de financiamiento al sector público. Y los bancos apuntaban a corregir fragilidades regulatorias que se habían evidenciado en las crisis bancarias asociadas a la experiencia financiera de los años 70. Sin embargo, pese a estos progresos regulatorios, el esquema prudencial vigente no era inmune a la dolarización bancaria y el riesgo de insolvencia que ésta imponía en el caso de una salida del esquema de convertibilidad. En efecto, la dolarización formal del sistema financiero implicaba la extensión de crédito en divisas a sectores productivos y agentes económicos del sector no transable de la economía, cuyos ingresos estaban denominados en pesos. Las debilidades del esquema monetario y financiero de la convertibilidad en el plano del control de los riesgos del sistema financiero comenzaron a hacerse evidentes cuando un ataque especulativo contra el peso mexicano en diciembre del 94 impactó sobre el sistema bancario argentino, dando lugar a una crisis financiera que pudo ser controlada con la asistencia financiera de organismos internacionales. La crisis mexicana impactó al sistema financiero argentino a través de sus efectos y sobre la cartera activa de un número reducido de bancos mayoristas que tenían importantes tenencias de deuda del gobierno mexicano. Una combinación de desconfianza de los agentes en el sistema financiero, producto de la aún muy reciente confiscación que implicaba el Plan Bonex, y ausencia de la capacidad de prestamista de última instancia del Banco Central para asistir a los bancos en el caso de una crisis sistémica o de un seguro de depósito para los pequeños depositantes, llevó a una corrida bancaria que fue adquiriendo magnitud rápidamente. Los depositantes huyeron inicialmente de los bancos mayoristas y públicos hacia los bancos extranjeros. Y cuando la salida de depósitos se aceleró, la corrida se extendió al sistema bancario en general. La crisis llevó a una recesión de magnitud importante, aunque de corta duración. En cuanto al sistema financiero, el episodio Tequila llevó al cierre de varias entidades y consolidación del sistema financiero. La experiencia también indujo a cambios regulatorios que incluyeron la creación de un seguro de depósitos financiado por los bancos, una ampliación de las capacidades del Banco Central para financiar a los bancos en caso de una crisis sistémica y la creación de un sistema de requisitos de liquidez que exigían a los bancos para proteger al sistema de una eventual corrida bancaria por motivos de liquidez inducidas por contagios financieros, tal como se interpretó que se trataba del caso de la crisis del tequila. Sin embargo, sin una reformulación más profunda del régimen de política, poco podía hacerse para mitigar el riesgo que generaba la dolarización bancaria. Irónicamente, el hecho de haber superado un test exitoso como el planteado por el efecto tequila condujo a las autoridades a redoblar la apuesta a favor del régimen monetario vigente en un concepto en el que podrían tal vez haberse ensayado esquemas de salida gradual y ordenada de la caja de conversión. Se reforzaba, en lo inmediato, la credibilidad del régimen, pero aumentaba la vulnerabilidad de la economía frente a nuevas perturbaciones externas. La comunidad internacional compartía una versión extremadamente optimista y positiva sobre la experiencia de la convertibilidad, lo que de algún modo contribuyó a reforzar la apuesta de las autoridades por este esquema. Como consecuencia de ello, se produjo un renovado auge en los ingresos de capitales dirigidos a financiar un déficit creciente de cuenta corriente. El relajamiento de la restricción externa permitió financiar durante un tiempo una fuerte expansión del gasto de sectores internos, público y privado, que acumularon importantes pasivos externos.
Si bien la reforma monetaria y financiera fueron acompañadas de una reformulación del rol del Estado como el proveedor de servicios públicos, a partir de la privatización de varias empresas altamente ineficientes y deficitarias, el fisco continuó exhibiendo importantes desequilibrios. Si bien los recursos de las privatizaciones mejoraron las cuentas públicas, en los años iniciales no hubo avances en la dirección de establecer un manejo contracíclico de la política fiscal, que apuntara a preservar la consistencia de esta con el cumplimiento de su restricción presupuestaria. Más aún, la reforma previsional impactó negativamente en la evolución de las cuentas fiscales. A ello se sumaba que los presupuestos provinciales intentaron compensar, a través del aumento del empleo público, los negativos impactos de las reformas estructurales sobre el mercado de trabajo.